En la Mancha Amarilla se encienden los motores con Johnny Rangel y lo que pasa en el gremio. La Mancha Amarilla. Seis y 21 minutos de la tarde, noche, 6:21. Bueno, esta transmisión que vamos a dar en este momento es precisamente de parte del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo en días pasados aquí en la Mancha Amarilla, con la directora del Partido Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, y que también estuvo participando la doctora Ángela María Orozco, que es la ministra del Transporte, y la señorita Tatiana Solano, especialista en comunicación digital. Es importante escuchar este diálogo con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y la directora del Centro Democrático, porque ahí nos damos cuenta de que lo que venimos haciendo de alguna manera ha dado ya unos resultados positivos, y lo que venimos haciendo es entre todos a nivel nacional para poder de alguna manera que la ministra del Transporte, el gobierno nacional, el Congreso de la República, los congresistas, los ministerios, el Centro Democrático, todo el mundo se vaya enfocando en la realidad de las cosas. Aquí la discusión no es la tecnología, aquí la discusión es la ilegalidad. Esa es la discusión. Entonces, vamos a empezar con la transmisión de este diálogo. Espero que ustedes estén muy atentos y lo escuchen, y después sacamos el balance. Así que vamos a darle en este momento ya la palabra a la doctora Nubia Estela Martínez, que es la directora del Partido Centro Democrático y quien modera esta entrevista con la señora ministra del Transporte y la señorita Tatiana Solano, especialista en comunicación digital. Es muy importante, ¿verdad?, escuchar todo este diálogo. Vamos con ellos. Saludos a todos los que nos acompañan esta tarde y empezamos luego con Tatiana a hacerle los planteamientos que nosotros creemos que están como en este momento sin resolver por parte de la comunidad sobre la utilización de las plataformas tecnológicas para el servicio de transporte individual de pasajeros y toda esta cosa que está todavía como enredada y que seguramente usted nos va a aclarar. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Nubia Estela. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan. Estoy muy contenta de estar aquí, les agradezco esta invitación. Creo que es muy importante que un tema de esta dimensión sea permanentemente conversado, escuchado, que de alguna forma entendamos todas las posiciones que hay, los planteamientos, las restricciones legales y realmente lo que existe en Colombia en estos temas y la disposición que ha tenido el gobierno para hablar sobre el particular, para acompañar iniciativas legislativas, para trabajar en este tema que es de tanta actualidad, sobre todo para los jóvenes colombianos. Así es, sí, señora. Tatiana, buenas tardes. Hola Nubia, buenas tardes. Pues yo también estoy muy contenta de estar acá, pues acompañarlos. Tú lo has dicho, la idea es que conversemos, que desde la posición de nosotros como jóvenes sepamos qué vamos a tener con estas plataformas digitales, si todas esas plataformas digitales en el país van a continuar o no van a continuar. Pues la idea es que la ministra también nos presente su posición frente al gobierno nacional y estamos aquí pues a la orden. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Ustedes los jóvenes, ¿sí ven de verdad que el gobierno no quiere permitir que en Colombia haya plataformas digitales para el transporte o que hay desequilibrio? ¿Cuál es el tema principal que ustedes encuentran en el concepto como negativo del asunto que nos ocupa? Pues yo siento, también no hablo solo por mí, sino de lo que escucho, de lo que veo, y es que el gobierno no quiere como permitir que haya como esas plataformas digitales y que se pueda permitir como que el sector transporte sea un poquito más amplio, que no solamente tengamos como taxis, sino también podamos
utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, yo siento que es como algo que en el común está, o sea, que la gente si cree o nosotros como jóvenes creemos que no se quiere permitir eso. Ministra, ¿será que eso es así? A ver, primer punto ya para que vayamos entrando en el campo. ¿Son ilegales las plataformas existentes hoy en día? ¿El que toma un transporte de esta forma está actuando de manera ilegal? Lo primero, Tatiana y doctora Nubia Estela, es decir que existen 25 plataformas legalmente habilitadas en el Ministerio de Transporte que prestan el servicio público de transporte a través de empresas habilitadas como empresas de transporte público y en vehículos matriculados o registrados como vehículos de servicio público. Entonces, lo primero se va a decir es que el gobierno colombiano no tiene ningún prejuicio frente a la tecnología y ningún prejuicio frente a las plataformas. Y aquí entonces, ¿cuáles se quedan por fuera de esas 25? Eso es lo que quiero aclarar. Lo que siempre hemos dicho, y eso es lo que me compete a mí como ministro de Transporte, es que en Colombia el transporte público es un servicio público esencial, que ha tenido además en la ley y en la Constitución esa connotación y que ha sido avalado por la Corte Constitucional en diversas sentencias. En esa medida es la ley 105 de 1993, la ley 336 de 1996 y la ley 769 del 2002, que es el Código de Tránsito, la que define que un servicio público de transporte, que es el que se ofrece al público en general, a la comunidad en general, se tiene que prestar a través de una empresa habilitada para prestar el servicio público y a través de un vehículo matriculado o registrado para prestar el servicio público. Y eso tiene unas consecuencias, y quiero decir las razones y las consecuencias. Las razones fundamentales, al ser un servicio público que se ofrece al público en general, a la comunidad en general, y que tiene esa intervención del Estado, son fundamentalmente garantizar la seguridad del usuario, obviamente, y por otro lado también garantizar las condiciones de acceso al mismo en unas condiciones no solo de seguridad, sino de sana competencia. Entonces, Tatiana, nosotros como Ministerio de Transporte no tenemos nada en contra de la tecnología ni nada en contra de las plataformas, todo lo contrario. En Colombia existe neutralidad de la red. Lo que es ilegal y no podría darse si no hay un cambio legislativo es el prestar un servicio público en un vehículo particular. Eso es lo que hemos reiterado muchas veces, que realmente es el corazón del problema. ¿Y por qué? Porque a un vehículo homologado para prestar un servicio público se le exigen unas condiciones en cuanto a la seguridad, es decir, en cuanto a las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que no se le exige a un vehículo particular. El que usted tiene para usted transportarse, el que usted compra, no tiene que tener póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Tampoco se le exige una licencia de conducción especial, que sea de mayor rigor a un conductor de un servicio público. Esas son unas de las condiciones, solo algunas, en las cuales hay una diferencia entre presta un servicio público, la ley, y es la ley, le define unas condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios y para garantizar también que hay unas condiciones de acceso, una garantía de prestación del servicio en condiciones de competencia. Pero ministra, perdóname, sí, Nubia. Tatiana, te iba a decir, yo creo que todavía hay gente que de todos modos no está como tan tranquila con eso, ¿no, Tatiana? Sí, es que a lo que mi pregunta es, ¿por qué antes sí están operando? Digamos, tenemos claro que hay ciertas plataformas que sí siguen operando en la ciudad o en el país en general, y hay otras que no las permiten y que posiblemente el gobierno nacional ha estado como sancionando y se dice que son ilegales. ¿Cuál es como esa diferencia? Claro, vengan y explico. La Superintendencia de Transporte, es decir, la superintendencia de la que está bajo la sombrilla de este ministerio, en realidad ha puesto 2 sanciones a una de las plataformas, la más conocida, y a otra no solo puso una sanción, sino que convocó a su liquidación. En el caso de Uber, la Superintendencia de Transporte, en virtud de una orden que dio en el 2016, donde le ordenó a la empresa que opera la plataforma, dejar de seguir promocionando la prestación del servicio, haciendo publicidad sobre la prestación de ese servicio público, y no cumplió con ese mandato. Le impuso una multa y se la reiteró dentro de la administración de este gobierno. Eso es en el caso de la empresa más conocida, que es el caso de Uber, es un caso público, además de público conocimiento. Y en el caso de otra plataforma,
que era Cap Technologies o PICAP, no solamente convocó a liquidación, no solamente abrió investigación, sino convocó a liquidación, por una razón fundamental, porque en Colombia no está habilitado y nunca se habilitará prestar un servicio público a través de motocicleta. La motocicleta es un vehículo que es, obviamente, que tiene unas condiciones de seguridad que son absolutamente inferiores a las de un vehículo particular, y si acaso en un país del mundo se permite prestar el servicio público en motocicleta. Eso no está habilitado en el mundo, son condiciones muy inseguras para permitir que la gente preste un servicio público en motocicleta. Y en ese caso se convocó a liquidación y hoy en día está en super sociedades. Ministra, perdóname, y con todo respeto, pero en este momento que justamente necesitamos ingresos para las personas y ayuditas económicas, no, ¿qué les diría usted para todos los que antes prestaban esos servicios y tenían finalmente una remuneración? Mire, lo primero que quiero decir es que nosotros como sector de transporte no hemos nunca perseguido per se a las plataformas, y me refiero a las otras plataformas que no están registradas. Pero lo primero que quiero decir es que hay 25 empresas, desde Mi Águila hasta hay 25 que tienen sus plataformas habilitadas y cumplen con todos los requerimientos de ley. Frente a las otras, que como digo, liquidamos una que fue el caso, o convocó a liquidación la superintendencia en el caso de Pickup y sancionó a Uber, pero por no acatar una orden de dejar de hacer promoción de prestación del servicio público en publicidad frente al tema. Frente a las otras plataformas, lo que ha habido por parte de la superintendencia son unos requerimientos que están todavía en proceso de investigación y sobre los que yo no puedo opinar, pero lo que sí les tendría que decir es lo siguiente: lo que es ilegal es que se preste un servicio en un vehículo particular. Cuando estas investigaciones para esas otras plataformas que están en proceso, en esas investigaciones muchas de las plataformas alegan que ellos no prestan el servicio, que el servicio lo presta un particular. En realidad ese es un debate jurídico profundo, porque uno tendría que entrar a ver lo que las Cortes, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, han definido de qué es prestar un servicio público conforme al contrato de transporte del Código de Comercio. ¿Quién lo ofrece al público a cambio de una remuneración? Todo eso es un debate jurídico que apenas está empezando a darse en la superintendencia. Ahora bien, señora directora, nosotros hemos acompañado porque el gobierno es consciente de los conceptos de economía colaborativa. Entonces, lo primero es decir, en Colombia está reglamentado la prestación de un servicio público a través del vehículo, digamos, del servicio público individual tipo taxi. Eso está reglamentado, tiene unas reglas de ley, tiene unas reglas concretas, y es el servicio de taxis, y ese servicio muchos utilizan plataformas, y plataformas legalmente habilitadas porque son vehículos de servicio público. Entendiendo la modernidad, entendiendo el concepto de economía colaborativa, entendiendo que para muchas personas ese vehículo es un patrimonio que les puede generar un segundo ingreso, que son personas o que estudian y utilizan su vehículo para pagarse sus estudios, o familias que traen como segundo ingreso eso. Entendiendo esa realidad, estamos más que dispuestos a acompañar la discusión, pero siempre garantizando que estamos poniendo primero que todo al usuario, es decir, al usuario en su seguridad y en sus condiciones de legalidad, y segundo, que equilibramos unas reglas del juego para todos los actores. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional: permitir que alguien preste un servicio público sin cumplimiento de las exigencias que hay en la ley es no solamente poner en riesgo a los usuarios, sino también viola el principio de igualdad, porque está violando a aquellos que, cumpliendo con todas las normas de ley, se han registrado, han comprado los seguros que son, sacan los certificados técnico-mecánicos cada año, no cada 2 años o cada 5 como los vehículos particulares. Todas estas personas que han cumplido con lo que la ley les ha dicho que se necesita para prestar un servicio público, se le estaría violando su principio de igualdad si simplemente yo permitiera que otros lo hagan sin tener en cuenta ningún requisito legal. Ese es el debate que estamos más que dispuestos a acompañar en el Congreso, entendiendo obviamente que ese es un fenómeno que en el mundo cada día es más creciente, y que es un fenómeno que lo que busca es que las personas optimicen sus inversiones y optimicen la utilización de su patrimonio, que es su vehículo privado, y puede terminar siendo o la forma como la gente se pague su carrera, o un segundo ingreso para una familia porque es un segundo trabajo. Eso lo reconocemos y entendemos que es muy importante. Pero como digo, ya la Corte ha sido clara en que permitir que cualquiera ofrezca un servicio sin cumplir las normas legales no viola el derecho al trabajo, porque claramente estaría no solo poniendo en riesgo al usuario,
sino violando el principio y el derecho a la igualdad que prevé nuestra Constitución. Tatiana, ¿cómo hacemos para que los jóvenes queden tranquilos y los que no comparten todas estas apreciaciones? Es que, Nubia, yo considero que ha sido como tan lento el proceso, o sea, considero que el gobierno siempre se ha dicho que el Congreso tiene que reglamentar, pero tenemos visto que, por ejemplo, por esta legislatura ya no fue. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde parte del gobierno para poder reglamentar esto? Bueno, yo solo quiero aclarar una cosa, Tatiana, que creo que no es muy clara y que realmente hay mucha desinformación. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué en Colombia no pueden prestarlo y en otros países no? No, Tatiana, no es así. Mancha amarilla. Y les voy a mandar un cuadro que tenemos que determina cómo en muchos países no solamente se han obligado a las plataformas que han querido entrar a Colombia sin cumplir con ninguno de los requerimientos legales, y les puedo mandar los fallos judiciales, no solamente han establecido que no se puede prestar el servicio si no se inscriben como empresas de transporte público, no solamente han establecido que exigen licencias de conducción especial, y le digo el caso de España, el Tribunal Europeo de Justicia, es decir, el Tribunal de Roma, el caso de Australia, sino que varios países, le hace Inglaterra, le hace Australia, y ahorita algunos estados en Estados Unidos, como el estado de California, han determinado por ley que los conductores de los vehículos que se prestan servicio a esta plataforma son empleados, no son contratistas independientes. Ministra, pero hoy es que este servicio en muchos países del mundo ha decidido que acepta las normas que les prestan, o cuando han decidido que el mercado no es suficiente, se salen del mercado. Pero muchos países y muchos fallos judiciales han determinado que este es un servicio de transporte público, que la plataforma está indisolublemente ligada al transporte público y que para prestarse tiene que cumplir con esos requisitos. Y han estado dispuestos a cumplir con esos requisitos. Qué particular que en Colombia nunca han estado dispuestos. Entonces, sí, Tatiana, aquí en Colombia no se ha planteado, ningún ministro había puesto la cara para decir, vamos al Congreso y legislemos. Este gobierno lo hizo. Este gobierno lo hizo y nosotros empezamos acompañando audiencias públicas que empezaron en enero de este año. Y yo personalmente acompañé a muchos de los congresistas con un proyecto de ley que presentó el representante Mauricio Toro. Pero el representante Mauricio Toro con el representante Edwin Ballesteros tenían un proyecto de ley hecho a la medida de lo que querían las empresas, no un proyecto de ley que de alguna manera tuviera en cuenta estos elementos que nuestra Constitución y nuestra ley exigen. Porque, por ejemplo, nunca quisieron aceptar la connotación de un vehículo particular. Es decir, querían que se prestara el servicio sin exigírsele al vehículo particular unos mínimos que son los que se le exigen al servicio público y que garantizan la seguridad, o que si lo vamos a permitir, entonces vamos a tener que desregular en ambos, porque si no estaríamos violando un principio de igualdad. Empezamos el proceso, tenemos muchos comentarios al proyecto, creemos que lo podemos acompañar, y empezó el COVID, y eso paró las audiencias públicas. Pero nosotros estamos más dispuestos. Lo que no estamos dispuestos es a que esto sea por decreto, porque esto está en la ley. Quien define qué es un vehículo de servicio público y uno particular es la ley, no es un decreto del ministerio, ni tampoco un tema de esto, que es controversial, lo vamos a hacer simplemente entre 8 personas a escondidas. Lo tenemos que hacer con todos los actores participando en la discusión, ustedes los jóvenes, los conductores, los usuarios, pero también las empresas de transporte, no solo las que pretenden no inscribirse, sino también las empresas que han venido y que han invertido las personas sus patrimonios y que los tienen ahí en sus vehículos y que llevan años prestándolo con los defectos que puedan tener. Sí, no, de acuerdo, ministra, y por eso el Partido Centro Democrático va a presentar un nuevo proyecto que justamente se refiera a que ese transporte sea seguro, sea incluyente y lleve todos los elementos que usted menciona. Pero una pregunta, ministra, mientras pasa ese proyecto de ley, ¿cuál es la situación hoy en día? Y la segunda pregunta, de acuerdo con lo que usted acaba de decir, la competitividad frente a las demás ciudades o los demás países en el mundo, hoy en día, antes del proyecto de ley, ¿cómo estamos? Lo que usted mencionaba ahorita de Inglaterra y de España. Yo le voy a dar una lista. Yo le puedo decir, en España, desde el 2014, lo que es en Madrid, se ordenó la suspensión de los vehículos precisamente porque no se inscribían como empresas de servicio público. En Barcelona, desde el 2017, también se definió que la plataforma estaba indisolublemente ligada al transporte público y que tenían que cumplir con los requisitos de una empresa de servicio público, o si no, no se les permitía prestar el servicio. Y le puedo seguir. Bueno, okay, o sea, hoy estamos... En Italia, la Corte Civil de Roma definió
que intentó operar sin tener licencias de taxi y tiene que tener licencias de taxi. De hecho, hay ciudades como en el caso de Madrid, donde durante el proceso compró licencias de taxis y por eso opera en Madrid, porque compró licencias de taxis. Esto lo quiero decir porque se ha dicho mucha información o desinformación sobre el tema. En otros países, y era el modelo que a nosotros nos parece interesante, se ha reglamentado a través de ley, como en Chile, una nueva modalidad de servicio público individual a través de plataforma, con unos requisitos mínimos. Entonces, no es cierto que no somos competitivos, porque en muchos países sí han aceptado o comprar licencias de taxi o registrarse con unas licencias de conducción especiales, más exigentes que las de un vehículo particular, con los seguros de responsabilidad que se les exigen y con los elementos de seguridad del vehículo como los certificados técnico-mecánicos. Solamente que en Colombia nunca lo han querido aceptar y ante eso pues yo no tengo nada que hacer ahora. ¿Qué pasa frente a la operación actual? Y aquí sí quiero decirlo. Yo como ministra no puedo opinar ni prejuzgar sobre que una plataforma per se es ilegal. Primero porque la plataforma en sí misma no viola la ley. Todas las plataformas tecnológicas son legales. En Colombia existe la neutralidad de la red, donde cada usuario puede utilizar la plataforma tecnológica que quiera. Lo que yo puedo ir a decir es que prestar un servicio público en un vehículo particular es ilegal. ¿Y qué pasa con las plataformas que hay? Que yo sí puedo informarles que la superintendencia tiene hasta ahora requerimientos, no apertura de investigación, usted sabe que son etapas distintas. Y ese es un debate jurídico que se va a dar, porque ¿qué sucede? Hay algunos de esos que alegan, y yo no voy a presumir nada a favor o en contra, que el servicio no lo presta la plataforma, que la plataforma solo le pone en contacto 2 puntos. En ese caso, la empresa que opera la plataforma no viola la ley. Si acaso la violaría el conductor que le ofrece en un vehículo particular. ¿Sí? Sí. Depende de cómo opere la plataforma. Y esa es una investigación técnica donde se requieren peritos expertos en tecnología y un debate jurídico a fondo sobre quién cumple con los requerimientos del contrato de transporte, del Código de Comercio. Ministra y Mónica, perdónenme que yo haga una interrupción porque cometí un error garrafal. Presento disculpas tanto a los que nos acompañan como al presidente Uribe, que no le di la palabra para que pudiera saludarlas a las 2 esta tarde de domingo, aunque como les dije inicialmente, él nos hace la consolidación al final. En este segundo se dialoga. Presidente Uribe, buenas tardes. Doctora Nubia, muchas gracias, buenas tardes. Simplemente para agradecerle a la señora ministra, a la juventud que interviene esta tarde y a usted, doctora Nubia. Señora ministra, muchas gracias. Un domingo de descanso suyo y dedicarnos este tiempo, se lo agradecemos en el alma. He estado siguiendo a la señora ministra, a Tatiana, desde un principio. Muchas gracias. Era para expresar mi saludo y dar los agradecimientos. Gracias, presidente. Entonces, Tatiana. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves con lo que presenta la ministra de razones y elementos de competitividad que nos muestra la verdad en iguales circunstancias de responsabilidad con otros países y demás? Pero todavía hay muchas personas que creen que en Colombia estamos negando esa posibilidad de plataformas tecnológicas en la prestación de servicios. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas o qué le dirías tú a la ministra? No, yo considero que lo que necesitamos urgente sí es tener como esa reglamentación. O sea, la ministra ha sido muy enfática en eso y en eso pues le agradezco y creo que muchos de los que nos están viendo pueden entender un poco el por qué. Pero a mí sí me sigue, la duda es, por ejemplo, esas plataformas de taxi, los mismos taxistas en muchas ocasiones cometen errores y creo que por eso también la juventud prefiere las plataformas digitales, porque pues a mí personalmente me ha pasado y que es el típico comentario, no, yo hacia allá no voy. Y en cambio, pues creo que nosotros como jóvenes siempre tomamos una plataforma digital es porque tenemos la garantía de que sí nos van a transportar, de que sí vamos a ir a cierto sitio. Entonces, pero si yo quisiera es como saber qué va a pasar con esos taxistas también cuando se llegue a una reglamentación. Buenas tardes, señor expresidente y senador. Gracias por la invitación, como le dije a Nubia Estela. Bueno, Tatiana, mira, yo lo que creo es que sería injusto decir que todos los taxistas prestan un mal servicio
como Sí. también no sería cierto decir que todas las plataformas que no están registradas con un vehículo público prestan un buen servicio. Y yo lo digo como usuaria, a mí me criticaron mucho porque cuando yo no era funcionaria pública, yo era simplemente una mamá que tenía mi oficina y me acuerdo que me quejé de que cómo iban a acabar con Uber, pero también tengo que decirlo, yo no conocía la legislación colombiana. Y yo una vez me senté a evaluar y a estudiar la legislación para poder decir lo que hoy digo. Y yo tengo que decir, me equivoqué. Y me equivoqué porque yo no conocía que a los taxis y a los vehículos de servicio de transporte individual les exigen una cantidad de requerimientos que valen por lo menos entre 8 millones de pesos o más al año que no se le exige a un vehículo particular. Y que además hay un tema adicional que es de los distritos, no es de la nación, que es su patrimonio, que son unos cupos, que además son bien complejos de entender porque todavía yo no los entiendo muy bien, que también son su patrimonio y que de un día para otro permitir que todos los vehículos particulares presten servicio público sin exigírsele nada, pues está violando un derecho de alguna manera a la igualdad y está también permitiendo que el servicio público se preste sin tener en cuenta la seguridad de los usuarios. Entonces, así yo también puedo decir que a mí me fue muchas veces muy mal en taxis y muchas veces muy bien. E igual, no en las veces que usé plataformas antes de ser ministra, no siempre me fue bien. Entonces, lo primero creo que generalizar es injusto. Creo que como todo la modernidad se necesita y también creemos que la profesionalización del servicio de taxi es fundamental. Es por eso que nosotros hemos venido trabajando en un decreto que ya se ha publicado 2 veces, que lo que pretende es darle herramientas a los conductores y a los empresarios del sector de vehículos individual tipo taxi de hacer un mejoramiento y unas oportunidades de mejorar su servicio, empezando por exigirles a todos la utilización de sistemas de información, no importa cuál sea la plataforma tecnológica, para mantener informados a los usuarios. Y lo segundo es poder dar esta discusión, porque nosotros sí creemos en el hecho de que la gente pueda tener un segundo ingreso y esto pueda ayudar en el empleo, pero siempre y cuando tengamos las condiciones básicas que garanticen unas reglas del juego más equilibradas y también que garanticen la seguridad del usuario y el acceso a la prestación permanente del servicio, que es lo que nuestra Corte Constitucional nos ha planteado. Ministra, pero perdóname, con ese decreto, perdón, ministra, con ese decreto usted nos garantiza que ya quedan equilibradas las condiciones entre los taxistas y los que prestarían los servicios a través de apps. No, esperaríamos la ley. Porque el decreto solamente puede hacer lo que el decreto puede hacer, que es reglamentar el servicio individual tipo taxi, porque el decreto no puede permitir toca esperar la ley. El servicio a través de un vehículo particular, eso no lo puede hacer por decreto. Pero ese decreto sí va a fijar condiciones. Yo no sé si recuerdan como hace varios meses cuando el decreto se publicó por segunda vez, fuimos muy cuestionados por decir que a partir de un momento en adelante no iba a permitirse la matrícula de vehículos tipo zapatico por sus condiciones de seguridad. No íbamos a eliminar el que está prestando el servicio, pero no íbamos a permitir que a futuro se sigan registrando y matriculando para prestar un servicio público. ¿Por qué? Precisamente porque las condiciones de seguridad no son óptimas y porque nosotros tenemos que ir elevando ese servicio. Entonces, no, yo sí les tengo que decir, quisiera que ojalá el Congreso y de una manera pluripartidista, quisiera que esto fuera un acompañamiento que hagamos, que ojalá todos participáramos en el debate. Yo creo que esto se tiene que hacer de una manera inclusiva, donde escuchemos a todos los actores, no a unos o a otros. Este no es un tema de una empresa, es un tema de los jóvenes, de los usuarios, de los conductores, pero también de los transportadores y también de los taxistas. O sea, no creo que uno pueda sacar adelante algo que haga un balance de esas reglas del juego si no escuchamos a todos los actores. Y fue muy desafortunado, porque sí era el propósito nuestro, no solamente eso, sino que comentamos el proyecto de ley y empezamos a participar con ellos en enero y febrero en audiencias públicas en distintas ciudades del país, en distintos foros, dando los elementos y los insumos que hemos dado que consideramos son fundamentales para efectos de alguna manera de tener en cuenta e incorporar el concepto de economía colaborativa y que le permita a la gente optimizar como un segundo ingreso su propio vehículo. Ministra, yo tengo entendido que hace unos días se les envió pues al Ministerio de Transporte una carta por parte de los congresistas, aprovechando como esta coyuntura que tenemos de la pandemia en todo el país, en el que se pudiera permitir que el transporte individual o esas plataformas
pudieran funcionar, pues teniendo en cuenta el aislamiento que tenemos que tener, el aislamiento obligatorio y pues usar el transporte público, el transporte masivo, puede que sea un foco más de propagación del virus y pues que teniendo estas plataformas, ¿por qué no permitirlas? ¿Ustedes qué han pensado frente a eso? Y es que, Pues, perdón, complemento una cosa, creo que en otros países han reglamentado justamente con ocasión de la pandemia esto en la medida en que se cree que disminuye o sirve para disminuir el riesgo de contagio el transporte prestado de esa manera, ¿es así? pues no es la información que tenemos, por una parte, y por otra parte, este es un sector, y ustedes lo saben, donde los vehículos de transporte individual tipo taxi solamente pudieron prestar su servicio para a través de teléfonos o vía plataforma. Ni siquiera pudieron prestar el servicio al aire. Ustedes mismos nos han citado a reuniones con congresistas del partido, reiterándome cómo se están a punto de fallecer empresas de transporte intermunicipal y las empresas de taxis. Luego, mal haríamos nosotros en decirles que a hoy, entendiendo que ni siquiera estaban operando en su totalidad, necesariamente no hay, necesariamente la oferta que hay es insuficiente para la demanda. Lo primero que ha hecho este ministerio desde el día 1 es garantizar que se preste el servicio público de transporte, de lo contrario hubiéramos tenido una cuarentena y esto nosotros como gobierno no podemos permitir esto. Lo segundo que hicimos fue dar un permiso, una resolución que emitió el ministerio, que permite que los entes gestores de transporte público en las distintas ciudades utilicen buses de transporte intermunicipal o de transporte especial para complementar las rutas de los transportes masivos y los transportes colectivos, precisamente para no saturar el sistema de transporte público. Lo tercero, como digo, es que todos los taxis no estaban operando, estaban de acuerdo. Luego, no hay ninguna evidencia de que hoy la oferta no es suficiente. Y lo cuarto que tengo que decir es que, de hecho, inclusive nos solicitaron que era buenísimo para que la gente no usara el bus, que pudiera hacerse un pool y que los taxis pudieran ir recogiendo gente en distintos sitios. Y sí les quiero decir que eso atenta contra todos los principios de aislamiento que nos ha recomendado el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Porque el vehículo particular, la recomendación siempre es mantener el metro de distancia y el uso del tapaboca. Luego, en un taxi, si acaso, máximo podrían ir óptimo 2, máximo 3 personas, porque si no mantenemos ese metro de distancia e ir recogiendo distinta gente en un pool, es absurdo que nos digan que eso ayuda para la pandemia, porque eso sí sería poner a la gente aglomerada sin ese metro de distancia. Entonces, sí, yo creo, y yo soy la primera que digo, el Estado ha debido enfrentar esto antes, eso es, yo no estoy diciendo que no me siento tranquila en términos de timing como Estado, pero también tengo que decir que nosotros enfrentamos cuando llegamos unos retos muy grandes, y el primero en cuanto al transporte público era el deadline que teníamos de eliminar el 1 a 1 en lo que es el transporte de carga pesada, y ese 1 a 1 era casi una guillotina que teníamos de parte de los países de la OCDE y de Estados Unidos, y nos implicó aprobar 3 leyes en el Congreso. Luego, sin perjuicio de que yo quisiera haber podido hacer todo al mismo tiempo, reconozco que no tuvimos esa capacidad, y apenas dijeron que los congresistas querían entrar a regular el tema, este gobierno dijo, lo acompaño. Lo acompaño siempre y cuando todos los actores participen y escuchemos a todos los actores y tengamos en cuenta esa realidad. Pero sí quiero quitar esa percepción de que es que funcionan en todo el mundo perfecto y en Colombia no. No, lo siento. En muchos países han accedido a registrarse como empresas de transporte. Y en muchos países han accedido, han sacado reglamentaciones donde ellos cumplen unas reglas que en Colombia se han negado a cumplir. Y ese es simplemente un mensaje que me parece importante que todos tengamos claro. Sí, ministra, a mí también me parece muy importante que usted lo haya dejado claro y además me hace recordar, y se lo quiero decir con toda sinceridad, la gratitud como colombiana y el partido de todo lo que ustedes han hecho con transporte en particular en relación con esta pandemia, en la garantía de la prestación de ese servicio, cuidando y equilibrando siempre la salud. Como usted lo ha manifestado, así lo hemos sentido y hoy agradecido los colombianos. Eso hay que decirlo con toda claridad. Tatiana, ¿tú crees? Yo tal vez le preguntaría a la ministra, como tratando ya de cerrar nosotros esto y pedirle al presidente Uribe si nos cuenta lo que está pensando con respecto al proyecto de ley, pero ahorita le preguntaría a la ministra
cuáles serían esas condiciones mínimas para que todos tengan claro cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir estos prestadores de servicio. Y le preguntaría a Tatiana, ¿cómo hacemos para que realmente haya una sensación general también de esa responsabilidad y que sepan que en el mundo, como lo ha dicho la ministra, no es que en los demás países sí estén cumpliendo y nosotros no tengamos competitividad en la prestación del servicio? Sí, yo creo que estos espacios son súper importantes para eso. O sea, creo que de pronto ha quedado como en el sentir ciudadano y es que no se quiere y que no se quiere, pero ya por lo menos a mí me queda muy claro en este momento que no es porque no se quiera, sino porque debemos cumplir ciertas reglas y creo que eso no es solamente con el tema del transporte, sino en todos los ámbitos. Yo sí quisiera, aprovechando tu misma pregunta, como la ministra ha insistido mucho que las plataformas no han querido aceptar esas condiciones. ¿Terminan siendo unas condiciones muy diferentes a las de los taxis o es que ellos tienen otras peticiones o cuáles son como esas condiciones mínimas que se deben tener? Miren, en principio, las condiciones básicas las tendría que decir que son importantes para que se incluyan en un proyecto de ley, es lo que hoy pasa y por eso yo no desconozco que tengamos que actualizar y modernizar nuestros sistemas. Tienen que ver con la seguridad del vehículo y aquí viene un tema, por ejemplo, que si usted compra un vehículo privado, hasta los 5 años de uso no tiene que empezar a sacar anualmente el certificado técnico mecánico. Si es un vehículo de servicio público, lo tiene que hacer cada 2 años. Los seguros, si usted necesita tener unos seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual para prestar el servicio público, para garantizar que el usuario va a tener quien le responda si tiene algún problema, si hay un accidente, que va más allá del SOAT que todos compramos. Inclusive el SOAT del taxi es mucho más costoso porque presta un servicio público. Tercero, las licencias de conducción. Se requiere una licencia más compleja para prestar un servicio público, es decir, la prueba y el examen es más difícil porque precisamente está ofreciendo al público en general un servicio y tiene que cuidar que sea una persona que sea más diligente. No digo que una licencia particular no sea igualmente importante, pero si usted le va a estar prestando servicio a terceros, tiene que tener más diligencia. Mínimos, esas son las condiciones de seguridad y de acceso que son fundamentales para prestar un servicio público. Y ahí está parte del tema. Ahora, quiero nuevamente decir, aquí hay 2 temas que son distintos. Respecto al sector de transporte, el problema es la condición de vehículo de servicio público o vehículo particular y cómo se exigen cosas distintas dependiendo de si es particular o público. Ahora, respecto del derecho y del Ministerio del Trabajo, tenemos el tema de cuál es la condición laboral de quien conduce un vehículo. Y en ese sentido, en el tema de las plataformas, que es un tema que ustedes han mencionado que es muy importante en casos de empleo, el Ministerio de Trabajo con la Consejería Económica de la Presidencia y de Información Digital tienen ya un proyecto de ley para ese tema laboral para los que están vinculados a través de plataformas tecnológicas, que va a empezar un proceso de socialización. Y ese proyecto de ley reglamenta el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en ambos casos, tanto en plataformas como en el tema, tanto en el tema de transporte vehículo particular, que como saben hay un proyecto de ley que desafortunadamente no alcanzamos a dar los debates y la socialización por el COVID. Muy desafortunada esa situación porque ya habíamos participado en varias audiencias públicas. Y también tengo que decir, así como algunos taxistas y algunos líderes del sector se niegan rotundamente a una reglamentación, así también tengo que decir que en esas audiencias muchos gremios de taxistas y muchos dueños de empresas grandes de taxis están de acuerdo en empezar una reglamentación y obviamente tienen unos planteamientos, otros tienen otros planteamientos, pero estaban totalmente de acuerdo en participar en esta discusión y en que este fenómeno sea reglamentado. Luego yo creo que hoy tenemos muchos más actores y creo que de la mano de todos vamos a poder sacar adelante el tema y pues sí, claramente el COVID nos afectó el timing, pero también va a haber un proyecto de ley que se va a socializar pronto para que todos los actores opinen, que tiene que ver con el tema laboral en las personas que son vinculadas a través de plataformas tecnológicas, y eso incluye no solo el sector transporte, el sector de domiciliarios, por ejemplo. Muy bueno, porque esa es una preocupación muy grande que tienen todas las personas que antes pues utilizaban esto como una posibilidad de trabajo y de ingreso para su familia y poder realizar otras tareas conjuntamente. Tatiana, ¿tú quieres decir algo más a la ministra para que
ella tenga en cuenta ahora en la comunicación. Yo creo que también es un tema de comunicación, cuando uno la Sí. oye hablar así y queda tranquilo, y yo creo que los taxistas también, y bueno, ministra, aquí acompañarla en todo, tan pronto vayan saliendo las distintas reglamentaciones, estaremos como partido prestos a contarle a Colombia cómo es que quedó todo de manera equilibrado, responsable, que cumplan las condiciones y que los usuarios estemos seguros, como es la obligación del ministerio garantizar. Tatiana, ¿ibas a decir algo? Sí, Señora. sí, qué pena. Pues a mí me queda muy claro eso que dice la ministra del tema de que pues va a haber una reglamentación porque me parece importante. Tengo entendido que son cerca de 80.000 socios conductores solo en Uber, y si digamos esta reglamentación no está, estas personas pues prácticamente están desempleadas. Entonces pues es muy bueno tener claro eso que va a suceder, pues estamos atentos y presentes a lo que vaya a ocurrir. Pero además, como lo dice la ministra, en otros países sí lo han aceptado que sea así, y lo responsable es que se hagan las cosas de acuerdo con las normas, y que también para ellos como prestadores del servicio haya, no solamente haya derechos, no solamente haya obligaciones, sino también tienen derechos para que tengan seguridad social y todo lo demás. Ministra, Tatiana, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra al presidente Uribe para que nos ayude también con su conocimiento y para que nos cuente del proyecto de ley en particular. Presidente. No, muchas gracias, doctora Nubia. De nuevo, esto se oscureció aquí todo un momentico, a ver. De nuevo, todos los agradecimientos estoy por aquí, algo oscuro, todos los agradecimientos a la señora ministra Tatiana. La ministra nos ha hecho mucha claridad. En el gobierno anterior se presentó un proyecto que prácticamente legalizaba estas plataformas de manera abrupta. Nosotros nos opusimos. Por fortuna ese proyecto no se aprobó. Estamos trabajando ahora 3 proyectos. Un proyecto general para las plataformas, que les dicen: no, plataformas, ustedes sí son unos sujetos de obligaciones. Se les crean unas obligaciones, por ejemplo, en seguridad social. Pero ese proyecto no es suficiente para el transporte, para lo que se ha conocido con el nombre de Uber. Entonces estamos preparando otro para el caso de las plataformas de transporte, que la ministra nos ha dejado muy claro. Mire, un taxi o un Uber tienen una función, que es prestarle un servicio público a la comunidad, a un usuario. Esos vehículos tienen que tener las mismas exigencias, porque finalmente esas exigencias lo que hacen es preservar, proteger el derecho de los usuarios. Ese es el segundo proyecto. Y el tercero, que lo hemos venido también consultando con el ministerio, es un proyecto para modernizar las exigencias a los taxistas de la patria. Yo saludo con mucho cariño a los taxistas, comprendo a todos los colombianos que aspiran a poder prestar un servicio público de transporte en una plataforma, y hace pocos días, en uno de los correos sociales del partido, estuvimos examinando el tema. Encontré lo siguiente con mucha preocupación. Encontré que hay unos sectores muy radicales, algunos que no entienden que las plataformas necesitan todas las exigencias para poder prestar un servicio público de transporte, y otros que no entienden que si no lo reglamentamos, eso va a seguir entrando por las vías de hecho, haciendo mucho daño. Nosotros vamos a seguir trabajando en esos 3 proyectos, buscando toda la concertación, por supuesto, estudiando todas las tesis del ministerio. Me aplaudo lo que ha dicho la señora ministra, me parece que interpreta perfectamente la legislación colombiana. Simplemente los taxistas en estos días decían que
por la pandemia a todo el mundo se le ha reducido mucho el trabajo, que también va a haber que mirar los momentos. Nosotros aspiramos presentar estos 3 proyectos el 20 de julio. Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, Nubia. Y entonces, en estos programas que el partido se institucionaliza, nos veremos el próximo domingo. Ministra, infinitamente agradecido con su tiempo, sus opiniones, su información, muy amable. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, expresidente y senador Uribe, por la invitación, a la doctora Nubia Estela también por esta invitación y a Tatiana por sus preguntas inteligentes y sus inquietudes. No, muchas gracias a ustedes. De verdad que vamos a trabajar por la legalidad del transporte, ministra. Yo también, como abogada en particular, lo agradezco y como ciudadana me parece que son reglas de juego claras para todos. Los invitamos el próximo domingo. Vamos a hablar de si cadena perpetua o no para violadores de niños y niñas. Los esperamos y que tengan... Bueno, ahí ya teníamos la transmisión. Estamos ahorita full, transmitiendo pues ahí lo que fue este diálogo, muy importante. Y vamos a abrir las líneas. Para que ustedes compañeros de la Mancha Amarilla, nos dejen saber qué les pareció las respuestas y las apreciaciones de la señora ministra del Transporte, Ángela María Orozco, con la participación de Tatiana Solano, que es una especialista en comunicación digital, pero que obviamente estaba bastante errónea en sus apreciaciones y lo reconoció después de escuchar a la ministra, y la ministra hizo unos apuntes muy válidos. Entonces vamos a una pequeña pausa y la línea de participación para que ustedes vayan alistando, apúntenla, 445-2276, 445-2276, 445-2277, 445-2277, 445-2284, 445-2284, 445-2287, 445-2287 o 410-4551. 410-4551. Ya regresamos aquí en La Mancha Amarilla.